Gálatas 5:13. El título de este mensaje es el diaconado en relación al pastorado. Voy a estar explicando muchos términos como resultado de esta serie de mensajes. Vamos a aprender lo que quiere decir diaconado, diácono, pastorado, pastor. Pero comenzamos aquí con Gálatas 5:13, que dice así la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor, servíos los unos a los otros. Hermanos, nosotros somos llamados al servicio, y en el contexto de la iglesia, de estar sirviendo los unos a los otros en nuestra congregación. Vamos a orar. Dios, pido que me ayudes a mí el día de hoy con mi comunicación, con lo que está presentada de información en esta iglesia, en esta mañana, Señor. Nosotros entendemos que la comprensión espiritual de los temas espirituales nomás son por el Espíritu Santo de Dios. Uno no puede en la carne aprender lo que la palabra dice, porque la palabra es espiritual. Así que ayúdanos a que seamos conectados al Espíritu Santo de Dios, a que seamos llenos del Espíritu para que podamos cumplir con nuestras obligaciones en la fe del Señor Cristo Jesús. Ayúdanos con lo que es la idea de la posición de un diácono y cómo esto primeramente Dios se llevará a cabo aquí en esta congregación bajo tu favor y tu liderazgo, Señor, y en el nombre del Señor Cristo Jesús oramos. Amén. Para poder entender al diaconado, tenemos que primero entender al pastorado. Una rompecabezas que hace falta un pedazo, por cierto, es incompleta. Una bicicleta que hace falta una rueda no sirve para mucho. Y como la bicicleta lleva dos y únicamente dos ruedas, así es como Dios ha deseado establecer el liderazgo de la bendita casa de Dios, la iglesia, con dos oficios de liderazgo y no más. Extra bíblicas son todas posiciones de más y operan sin la autorización de la palabra de Dios. Puede ser que existan en iglesias posiciones como de ujieres, saludadores, músicos, directores, maestros, etc. Pero es conocido que estas posiciones no son ordenadas por Dios para el liderazgo y establecimiento de la iglesia del Señor Cristo Jesús. En cambio, posiciones como de profetas y apóstoles, padres, sacerdotes, monjas, consejeros, patriarcas o presidentes, no solamente no son necesarias en la política de la verdadera iglesia de Cristo Jesús, pero quedan como posiciones heréticas en la luz de la correcta comprensión de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es clara. Son dos posiciones de liderazgo o oficios que pertenecen a la iglesia. Estos dos son: uno, el pastor, y dos, el diácono. No existe nada más como de cardinales o ninguna otra. No hay un alto consejero de la iglesia, no existen sacerdotes. ¿Ustedes quieren saber quiénes son los sacerdotes? No como si fuera de la iglesia, pero cada quien es llamado un sacerdote en la fe de Cristo Jesús. Entonces vemos cómo existe hoy en día en la llamada iglesia. Ahora, este es el chiste: si yo tengo pie, atleto no me hace atleto, ¿verdad? Si yo me llamo una oveja, no soy oveja. O si me llamo una vaca, no lo soy nomás porque me llamo. ¿Sí me explico? Si yo me llamo moreno, pues ya saben que no soy moreno. Pero la palabra de Dios, bueno, existe mucho de esto. Gente que se llama una cosa que no lo es. Esto hoy en día, hombres llamándose mujeres y viceversa, no lo hace un hecho.
ahí se tiene esto, iglesias así llamadas, al menos que se llama iglesia, pero realmente califican con lo que la palabra de Dios enseña acerca de cómo debe de ser una iglesia. Pues es nuestro papel de investigar estos asuntos, ¿verdad? No debemos de oír lo que dice un pastor o un lo que sea y nomás tomarlo como un hecho porque un hombre lo dice. Somos obligados bajo el guía del Espíritu Santo, hermanos, de estudiar los asuntos, de informarnos a nosotros mismos por nuestro propio estudio de la palabra de Dios. Y todos tenemos en nosotros la capacidad de estudiar los asuntos espirituales, porque todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y con nosotros, ¿ok? No hay que tener la actitud o la idea de que, esto no puedo saber de esto, porque sí tú puedes saber de todo. Tú sí puedes entender bíblicamente si se permite el casarse de nuevo después de un divorcio. Esto sí lo podemos saber. La palabra de Dios nos dice cosas acerca de estos asuntos y con el estudio sí se puede poder llegar a la conclusión correcta. Cómo ser buen padre, cómo dirigir las finanzas, cómo debe de ser todos y cada uno de los asuntos de la iglesia. Esto se encuentra en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, hermanos, nomás se encuentran dos posiciones de liderazgo en la iglesia y son pastor y diácono. Esta iglesia comenzó con un pastor, pero hasta la fecha todavía no tenemos un diácono, no tenemos. No quiere decir que no somos una iglesia legítima, no más que hay espacio para un pastor o una pluralidad de pastores que se llamaría un pastorado, uno o más pastores, o un diaconado es uno o más diáconos. Esto es permitido según las reglas de una iglesia, ¿ok? Pero no es que tiene que haber dos pastores para que sea una iglesia legítima, o que tiene que haber un pastor y al menos un diácono. No necesariamente así es el caso, ¿ok? Pero si vamos a establecer pastores y diáconos, así tienen que ser nomás. No son padres, por ejemplo, no son sacerdotes llamados, no son consejeros o altos consejeros o nada de esto. Nomás son lícitas estas dos posiciones. Espero que ustedes están conmigo todavía, ¿verdad? Muchos no comprenden que las diferencias de calificaciones entre las dos posiciones parecen ser muy pocas. Lo que es un pastor y un diácono tienen calificaciones, tienen un cierto reglamento y son muy similares. La verdad es que no son muy diferentes. Mucha gente cristiana tiene la idea de que un pastor está por aquí y un diácono como por aquí, y que los miembros que no son diáconos están casi por el piso. Esto no es el caso. La palabra de Dios nos enseña que somos todos los que somos miembros de una iglesia, somos todos parte de un solo cuerpo, y aunque tenemos diferentes funciones, toda función es necesaria. ¿Cómo existiría usted sin su pie derecho? O sin un ojo? O con falta de oído, ¿ok? Todos cooperamos para hacer funcionar una iglesia como miembros, pero hay que entender que de los líderes oficiales nomás son dos diferentes posiciones. No son mayores o peores que otros, nomás tienen de sus funciones. Muchos no comprenden que las diferencias de calificaciones entre las dos posiciones parecen ser muy pocas, con una de las únicas diferencias siendo la aptitud de enseñar las escrituras al grey de Dios, lo cual conlleva la dignidad de ser compensado por el mismo servicio. La compensación que los enseñados dan sirva para apoyar al que enseña, que puede seguir enseñando e informando a la gente de Dios de los decretos de Dios.
El pastor es llamado a tomar el liderazgo de la iglesia según lo que es permitido en las Escrituras, de espiritualmente guiar a la congregación hacia una más alta santidad y un adelanto en los temas de la fe de Cristo Jesús. El diácono es llamado para hacer una diferencia en su iglesia según lo que son las necesidades de esa iglesia en particular. Es llamado a ser una sincera y verdadera ayuda a la iglesia por medio de servir de ayuda al pastor de la iglesia, especialmente de la manera que permite que el pastor se dedique más a la oración y el estudio de la palabra de Dios para el beneficio de la congregación entera. Este es el propósito nuestro el día de hoy. ¿Entiendes tú las posiciones de los oficios de la iglesia? ¿Entendemos cómo es el liderazgo de una iglesia bíblica neotestamentaria? Porque es prácticamente la obligación de los que son miembros, de los que somos, de comprender estos asuntos. Y vamos a ver el día de hoy 5 aspectos del liderazgo de la iglesia local. Vamos a ver diferentes perspectivas bíblicos, aspectos bíblicos de cómo es el liderazgo en una iglesia bíblica. Digamos bíblica, ¿verdad? Porque hay otras llamadas iglesias donde tú puedes encontrar cualquier cosa en una llamada iglesia. ¿Ustedes están conmigo? Yo puedo llevar a mi bebé, ya tiene 3 años, ya no es bebé, pero yo puedo llevar la chiquilla a la mitad de las llamadas iglesias de esta ciudad y la bautizan. Yo no creo que esto es muy bíblico. Entonces, otra vez nos toca saber cómo es la iglesia, cuál es el reglamento de la iglesia, y esto en cuanto al liderazgo también, porque obviamente mucho depende de lo que es el liderazgo de una organización o de una iglesia. Vamos a ver estos 5 aspectos, los voy a decir cuáles son de primero para prepararnos con tiempo y luego vamos a estar trazando cada uno de los 5 aspectos. De primero vamos a ver las calificaciones del pastorado. Vamos a ver 2, las reglas del pastorado, que puede hacer un pastor y no. Luego 3, el liderazgo del pastorado. 4, las restricciones del pastorado. Hay cosas que no son lícitas para un pastor. Y en seguido y por último, los diáconos del pastorado. Entonces uno preguntaría, ¿por qué tanto acerca del pastorado si esto es una serie de mensajes acerca del diaconado? ¿Por qué tanto acerca del pastorado? Esto es porque es una bicicleta, ¿verdad? Tenemos 2 posiciones y el uno depende del otro, ¿ok? Y esto, para poder eficazmente comprender el papel de un diácono, tenemos que entender igualmente del pastor, para que en turno podamos saber qué es lo que hace un diácono. Entonces, prácticamente esto va a ser un mensaje acerca del pastorado y luego también vamos a ver cómo es esta correlación entre las 2 posiciones. Número 1, las calificaciones del pastorado. Es importante que entendemos al pastorado antes que podemos entender al diaconado. No puede haber diácono si no primero existe a un pastor. Amén, hermanos. Igualmente entendemos las calificaciones del pastorado en la luz de que el diácono tiene que ser prácticamente igualmente calificado para que ejercita su posición en la iglesia. La única diferencia, otra vez, del diácono y de un pastor parece ser la aptitud para enseñar. Un diácono no necesariamente tiene que ser apto para enseñar, como dice un pasaje. La idea es que puede eficazmente enseñar la palabra de Dios a la congregación. Por ejemplo, si un hombre es un mudo y que no puede hablar, pues no puede eficazmente
ministrar la palabra de Dios, aun si tiene del conocimiento, no puede eficazmente comunicarlo a la congregación y no es apto para enseñar. Puede ser que sí lo puede hacer, pero no lo puede hacer porque no lo puede hablar. Esto es un ejemplo extraño, pero a veces hay razones porque uno sí pudiera ser un diácono, pero no necesariamente un pastor, por esto de la aptitud de enseñar la palabra de Dios o no. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Voy a leer lo que es la calificación, la lista de las calificaciones para un pastor. Y dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia, que gobierne bien su propia casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ya podemos respirar, ¿verdad? Era muy larga la lista. Esto es lo que son las calificaciones plurales, ¿verdad? Plural de un pastor. La posición que aquí se llama obispo habla de la misma posición de pastor. También es llamado anciano en otros pasajes. Y los tres términos hablan de la misma posición de pastor. Pastor, obispo o anciano. Así se habla de lo que es una sola posición de un pastor. Eso es lo que encontramos. No estamos hablando de tres diferentes posiciones, estamos hablando de una sola posición. Y esto es el de... En otras iglesias llaman del pastor obispo, o hasta anciano en ciertas congregaciones. Es más común pastor, pero es también bastante común obispo. No es muy común llamarle anciano, pero los tres términos son sinónimos, habla de la misma posición. Vamos a brevemente repasar todo lo que era en la lista. Vamos a hablar poquito acerca de esto. Esto va a ser el punto más alto de esta mañana, pero número 1, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? El pastor tiene que ser así, que no debe de poder alzar una legítima reprensión descalificadora en contra del mismo. Que no debe de poder decir que tú eres divorciado, ¿verdad? Pues aquí vemos que antes tenías otra esposa y aún diferente. Esto no está irreprensible. Tiene que ser irreprensible. Marido de una esposa. Una sola, ¿verdad? No solamente habla del hecho de que tiene que ser un hombre a fuerzas, como puede ser una mujer marido de una esposa, ¿verdad? Entonces esto excluye la idea de que una mujer sea un pastor o pastora. No solamente habla del hecho de que tiene que ser a un hombre a fuerzas, pero también habla del tipo de hombre que es para con las mujeres, ¿verdad? No todos los hombres son maridos de una sola esposa. Entonces, otra vez estamos estableciendo lo que son las calificaciones para que alguien sea un pastor. Nosotros decimos aquí en esta iglesia que el pastor no puede ser divorciado de una mujer a quien había hecho un voto matrimonial. ¿Okay? Algunos grupos y algunas iglesias son muy estrictas en esta área, diciendo que si el hombre tuvo una relación con una mujer antes que él
se casó con su esposa, que ya se hace descalificado. No vamos a ser así de extremos. Nomás vamos a decir que el que sea pastor tiene que ser un hombre que nunca se ha divorciado de una mujer a quien había hecho un voto matrimonial. ¿Ok? Porque otra vez hay lugares donde existe el elitismo, ciertas iglesias donde ellos quieren hacer de los líderes de ellos como superhombres, ¿verdad? Y que nunca hicieron de eso o del otro, y mira qué tan exquisitos estos son, y que por eso nadie más alcanza poder calificar para ser pastor. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. Mientras que no es divorciado, puede ser pastor. Obviamente con los otros requisitos de más, ¿ok? Luego, vigilante. ¿Qué quiere decir vigilante? Sobrio, astuto y pensativo, no irracional. Un hombre que es irracional no va a ser muy buen líder, punto, ni pastor de una iglesia. Templado quiere decir con pasiones y deseos. Todos tenemos pasiones y deseos, amén. Pero pasiones y deseos bajo control, templado. Se puede controlar. ¿A quién no le da la pasión de hasta comer 2 pizzas enteras y luego un postre entero? ¿Okay? Pero templado es que no necesito todo esto, ¿okay? Yo puedo comer en moderación. Eso es un poquito chistoso, pero sabemos que hay de otras pasiones, de sexo, pasiones de lo que sea, de enojo, pero todo esto está bajo control, ¿okay? Decoroso, digno de una posición de liderazgo y de guianza. Un pastor tiene que ser digno de esta posición. No puede ser una persona como si fuera que imagínase esta persona que así se comporta indecorosamente, ¿verdad? No quieres a esta persona como tu pastor, porque yo me siento un poquito incómodo, hermanos, hablando de esto, porque yo soy el pastor de aquí. A ver qué estarían pensando acerca de mí. Pero vigilante, templado, decoroso, y luego hospedador. Hospedador quiere decir hospitalario, que extiende la mano de bienvenida a los que vendrán. Muchas veces los buenos pastores entretienen personas en sus propios hogares. Aunque les voy a decir la verdad, yo creciendo de niño en una iglesia hasta que me fui al colegio secundario, eran 2 pastores hermanos y ni una sola vez fui a la casa de ni uno de los 2. Yo quedé como 12 años miembros de la iglesia de ellos. Yo ni sabía cómo era el pastor, cómo era la casa del pastor, porque no eran así. No estoy diciendo que no calificaron, pero estoy diciendo que que al menos ahí en la iglesia eran hospitalarios. Y yo trato de ser pendiente de esto y trato de invitar gente a la casa mientras que se puede, porque esto es parte de ser hospitalario, a fuerzas en la iglesia, según la discreción de uno, pues en el mismo hogar del pastor. Seguimos, apto para enseñar, con la capacidad de enseñar la palabra de Dios correctamente, no de cualquier manera. Pues yo me siento que así dice. No, pues tenemos que llegar a conclusiones definitivas por lo que dice y por lo que el Espíritu Santo enseña. Amén. La Biblia es un libro espiritual, con conclusiones espirituales. Y nomás se puede aprenderlo correctamente por el Espíritu de Dios. Pero apto para enseñar, y no enseñando la Biblia fuera de su contexto correcto. No debe de poder contradecir bíblicamente lo que el pastor está enseñando. ¿Okay? Hay ciertas áreas de gris de la palabra de Dios, ¿verdad? Existe todo no quiero entrar en esto porque estoy tratando de terminar con tiempo el día de hoy.
Pero hay ciertas áreas donde no se puede mover en doctrina y otras áreas donde hay poquita más de diferencia de opinión aún de entre los buenos cristianos y pastores y líderes cristianos. Pues en lo que es en lo que es que no se puede mover en nada. Por ejemplo, la salvación por fe y no por obras. Ahí no se mueve. Ahí no debe de estar un pastor enseñando que a veces la salvación es por fe y luego a veces por obras también. No, pues esto no hay ningún espacio para el enseñar la palabra de Dios fuera de su contexto, ¿ok? Y esto le hace descalificado de ser pastor si lo está haciendo así incorrectamente enseñando la palabra de Dios. Luego, no dado al vino, no entregado al vino, si quiere decir. No una persona que está controlado por la maña del alcohol. Y tampoco puede ser de cualquier otro vicio. Tiene que ser una persona que ha podido domar a los vicios en su vida. No puede ser una persona que está controlado, que a fuerzas tiene que irse para su fix, ¿verdad? Para poder tener de lo que su cuerpo necesita. Es una persona que ha podido controlar estos no puede ser que era un adicto, pero ya siendo pastor, ya ha podido vencer lo que es la adicción. No rencilloso. ¿Qué quiere decir rencilloso? Hombre, tiene que ser hombre perdonador y amador de la paz. En este mundo podemos añadir otro pleito con otra persona cada día, casi cada hora. O se puede molestar con cualquier persona en cualquier minuto casi. Nomás porque así lo dijo con esa cara. Lo que dijo no era mal, pero con esa cara. Y mira, un rencilloso es una persona que siempre está enojado con alguien y siempre tiene problemas con alguien. Pues van a haber de ofensas. Y somos llamados a hacer ¿qué? Perdonar. Y lo que estamos viendo más que todo, hermanos, en lo que son los requisitos de un pastor, otra vez muy similares con los requisitos de un diácono, pero con un pastor, el pastor es ¿qué? Para su congregación, es un ejemplo, ¿ok? Entonces, tampoco debes tú ser rencilloso. No debemos de decir que no, así es el pastor, y para mí está bien que yo sea y en el espacio. No. La idea es que todos los cristianos debemos de vivir así. Y por esto, a fuerzas, el líder de una congregación tiene que vivir como un cristiano simplemente y sencillamente vive. O porque si no, no es calificado de ser un líder, un ejemplo de otros cristianos. ¿Okay? Luego, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto quiere decir contento con la provisión que Dios le ha dado y trabajador duro. No busca la manera corta de hacer el dinero o de aprovechar de una situación. No codicioso de ganancias deshonestas. Luego, moderado, no excesivo en los pasatiempos, actividades y hábitos. Todo en moderación. Apacible. No debe ser la persona que busca pelear o discutir. Apacible. Hacedor de paz. Ajeno de avaricia. Contento con su vida tal como Dios le ha dado. La avaricia es desear lo que otro tiene, es desear lo que esta persona tiene y que yo quiero, a mí me gustaría tener. No, el pastor es contento con su estación en la vida. Enseguida, que gobierna bien su propia casa, no las casas de otros. Mira que yo te voy a mandar qué hacer aquí. No, le toca su propia casa. No está metiéndose en los problemas de los demás necesariamente, aunque sirva como un consejero. Pero a ver, ¿cómo están los hijos de este? ¿Cómo está la familia del que es el líder, que debe de servir como un ejemplo? Que tiene a sus hijos en su gestión. Esto va mano en mano con
que gobierna bien su propia casa, ¿verdad? Esto tiene que ver con la esposa, la relación matrimonial y luego con los hijos. ¿Son los hijos y esposa sujetos al mismo y viven en orden? ¿Tiene una familia que está en obediencia de él? ¿Están sujetos al liderazgo de la familia, esto en la familia del pastor? No neófito, no puede ser alguien bien nuevo en la fe de Cristo. Un neófito es alguien nuevo en lo que es el asunto. Entonces, yo pienso que mínimo 5 años de ser salvo y de haber tenido un buen récord de estar creciendo. Buen testimonio, es conocido en la comunidad como honesto y respetuoso. ¿Okay? Buen testimonio. Luego no estamos, ok, ya terminé con toda esta lista. En mis puntos estoy hasta W ya. Pero aquí tenemos, déjame seguir. No estamos hablando, hermanos y hermanas, de un hombre cualquiera. No estamos hablando de un hombre común y corriente. No es un hombre perfecto en ninguna manera, pero es un hombre santo de Dios y preparado, eficazmente preparado para la posición, que en este caso es el pastorado, el de ser pastor. A la vez tenemos que ser realistas en cuanto a la posición del pastor. Mientras que el hombre no es divorciado, casi no importe lo que era su antiguo estilo de vida, potencialmente puede servir como pastor. Existe un peligroso alto nivel de elitismo en muchos círculos de iglesias de hoy en día. Yo he conocido pastores, líderes de iglesias donde dicen que no, en su matrimonio hubo el adulterio, ya no es calificado para ser pastor. Puede ser que en ese entonces de la vida, claro que no. Pero si esto es 10 años en el pasado, sigue siendo no divorciado y ya su vida está en orden, no vuelva a repetir, ¿qué nos está impidiendo de decir que puede ser pastor? Porque nomás tiene que ser marido de una sola mujer y luego tiene que tener lo demás en orden. Entonces yo he conocido pastores que dicen que no, pues hubo el adulterio en ese matrimonio, ya no puede. Pero esto era años en el pasado. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿está alguien aquí perfecto? Entonces, el pastor no va a ser perfecto, ni en su matrimonio. Pero tiene que tener su matrimonio, su vida, su familia en orden cuando llega a ser pastor. Y así estando un pastor, si algo llega a ser fuera del orden, ya no es calificado para ser pastor. Okay, esta es la idea de lo que son las calificaciones del pastor. Son 2 diferentes lugares en la Biblia, en 1 de Timoteo y en Tito, donde le da la lista de así debe de ser un pastor. No es como que una sola vez, le da 2 veces y habla mucho en otras partes también del pastorado, pero 2 veces se da la lista. Así tiene que ser un líder de una iglesia. Ya llegamos al segundo punto, las reglas del pastorado. ¿Okay? Ya hemos visto que hay una calificación, tiene que cumplir con la lista calificadora. Si esto está bien, ya puede ser un pastor, ya es pastor. Por los que no saben, la pastor no se hace pastor solito. No dice un día para otro, pues yo me siento ser pastor. Y yo quiero ser y ya me voy a llamar pastor. El pastor es ordenado para ser un pastor, ¿cómo? Alguien me dice. Preparado. Cuando una luz del cielo brilla en él, ya es llamado para ser pastor. Las iglesias ordenan a los pastores. Esto es el orden. Hay orden en todo lo que es de la fe cristiana. En todo lo que es de la iglesia hay orden. Una congregación decide, somos una congregación ya,
de creyentes. Puede ser que ya tienen un pastor y quieren establecer un segundo pastor, o quieren establecer uno que va a salir y ser un pastor en otro lado. Puede ser una multitud de diferentes situaciones, pero una iglesia establecida ya establezca a un hombre para que sea un pastor. Y esto según estos reglos, según el reglamento. Y luego, ya que es pastor, ¿cómo se manifiesta esto? Tiene que ser entendido que el pastor no es su propio dueño, que no todo le es lícito, que para el pastor existen varias reglas y requisitos. Ya que es pastor, tiene que seguir no solamente la lista de las calificaciones, pero hay cosas que tiene que seguir haciendo, o si no, no debe de ser pastor. Y dice Tito 1, 4 al 9, dice: a Tito, mi verdadero hijo en la común fe, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y ordenases ancianos en cada ciudad. ¿Quiénes son los ancianos? Pastores. En cada ciudad. Dios desea la multiplicación de la obra de la iglesia, hermanos. Pero que ordenases, ahí está la ordenación, como si fuera por parte de Dios, ancianos, esto es el pastor, en cada ciudad. Una multiplicidad de pastores ministrando. Así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una esposa, que tenga sus hijos fieles, que no estén acusados de disolución o rebeldía, porque es necesario que el obispo, otra vez, ¿quién es este? El pastor, el obispo, sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, templado, reteniendo de la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. ¿Okay? Esto es la segunda lista de un pastor. Ya cuando es pastor, tiene la capacidad de usar la palabra de Dios como una espada para defender la fe, para poder proclamar qué es lo correcto y qué no lo es, en la luz de que siempre hay personas que contradicen. ¿Por qué debes tú ser miembro de una iglesia? Debes de poder, con tiempo y con madurez en la fe, debes de poder dar una buena respuesta a la otra persona que quiere saber. ¿Por qué debemos de apoyar misiones? ¿Por qué debemos de estar predicando el evangelio? ¿Por qué debemos de amar a nuestros enemigos? Tenemos que tener respuestas bíblicas, no ideas de uno, pero tenemos que saber cómo discernir la palabra y usarla como una herramienta para con la doctrina. La palabra doctrina quiere decir ¿qué, hermanos? Enseñanza, creencia, eso es lo que yo iba a decir, pero es lo mismo, la creencia viene por la enseñanza, o sea, la doctrina es lo que es la creencia correcta de la palabra de Dios, enseñada. Aquí tenemos todavía otro equipo de reglas, es sinónima, o sinónimo, prácticamente sinónimo con la lista que apenas vimos de 1 de Timoteo. Esto es una reénfasis del hecho de que el pastor no puede ser cualquier persona ni puede hacer cualquier cosa que él desea. A mí no me da la licencia de simplemente hacer lo que yo quiero hacer. De primero, como hombre de Dios, si me quiero llamarme así, pero como un hombre que respeta a Dios y que busca hacer las cosas bien, yo no quiero hacer cualquier cosa. Yo quiero hacer lo que Dios me da licencia de hacer. Pero es muy peligroso si un pastor no tiene de esta creencia
Hay personas que con motivos ulteriores llegan a ser pastores y esto es muy peligroso porque si ellos no tienen el corazón sincero de estar haciendo la obra bien, no deben de estar en esa posición. Y a veces nomás el tiempo puede decir que es el motivo del hombre. Caramba, ¿qué no pasa de un pastor en el nombre de Jesucristo, verdad? Cualquier tipo de abuso ha existido por alguien que lleva la llamada posición de un pastor, y a veces pasa en iglesias legítimas. Pasa de que si fue establecido, puede ser que lo establecieron como un neófito. En parte viene siendo el fallo de una congregación, de que agarramos 2 años salvo y mire cómo está creciendo, y demasiado pronto le dan este papel y esta responsabilidad, y a veces uno no está listo. Nomás estoy diciendo que el hombre tiene que ser probado y tiene que seguir siendo probado con el tiempo para que siga siendo el tipo de hombre que así debe de ser un pastor. El que busca ejercitar la posición del pastor, o en nuestro caso de hoy del diácono, está alistándose para un equipo de reglas no menores, pero muy buenos en los ojos de Dios y del hombre. Un pastor, igual que un diácono, muy apreciado en los ojos de Dios y también en los ojos de los buenos hombres y mujeres. Muy estimado, muy necesario. Un buen hombre que así es y así vive, que sirva como un ejemplo. El mundo necesita más y más buenos hombres. No hay muchos buenos hombres en este mundo. Los deportistas, es raro encontrar un deportista que es un buen hombre, que no anda fornicando con cualquier fanática de él, ¿verdad? Que no anda pegando mujeres o haciendo cosas incorrectas. Hasta están batallando en Inglaterra con sus príncipes, ¿verdad? Que supuestamente es el mejor de la sociedad, el príncipe, del rey, y mira cómo le encuentran aquí en Las Vegas haciendo cosas tontas. Era el Harry, ¿verdad? El que enseguida se metía en problemas. Pero el hombre tiene necesidad de hombres, el mundo, tiene necesidad de hombres buenos. Y que gracias a Dios, cuando haya un pastor bueno que está haciendo la cosa bien, que está cumpliendo con su papel con bien, porque nosotros sabemos que no es siempre el caso. En tercer lugar, el liderazgo del pastorado. Otra vez estamos estableciendo el pastorado para que podamos comprender el diaconado, y vamos a llegar a hablar más de los diáconos al ratito. Vamos a ver el liderazgo del pastor. Ahora, un pastor de a de veras es un verdadero líder, donado de Dios con su capacidad de ser un sensible líder de personas, de casi todas clases de personas. La idea de que un pastor puede ser mandado por miembros de la iglesia o por los diáconos es una idea muy antibíblica. Existen muchas iglesias, esto es más común, en muchas bautistas también, pero es común que se tiene si quiere llamarlos una banca de diáconos, si quiere decir, o sea, el equipo de los diáconos de la iglesia son 2 o 3, 4, 6 hombres. Estos hombres llaman a un pastor de otro lado y lo traigan aquí, ellos le dan la entrevista y luego, ya que es pastor, estos le controlan. Tú no puedes hacer esto, tú tienes que hacerlo así, siempre lo hemos hecho de esta manera, y no le dan su libertad de que sea un verdadero líder. Esto no está bien, porque lo que se tiene en ese entonces no es un líder de hombres y mujeres, se tiene un títere controlado por un equipo de hombres.
o un equipo de otras personas. Entonces, esto es en contra de la idea de la posición del pastor. La idea de que un pastor puede ser mandado es una idea no muy bíblica. Un pastor títere no es ningún líder, es seguidor de los que le controlan. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. El pastor está puesto en su posición por Dios para poder velar por el bienestar de todo el rebaño, no por unos cuantos, no por su propia persona, está velando por el bienestar del grupo entero. El pastor bíblico es llamado a velar por el bienestar entero de la grey de Dios. De la grey de Dios, su iglesia. Si Cristo derramó su sangre para los miembros de la iglesia, ay del pastor que busca su autoridad que abusa su autoridad sobre de los demás. Ay del pastor que anda abusando del control y poder que tiene para que él pueda manipular a otras personas. Hay gente en este mundo que se ha enamorado con el poder. Hay una película que no es tan buena película, no los voy a mentir, pero yo lo miré hace años. Y en esa película se trata de todo del escenario del boxeo, ¿verdad? Y sabemos que allí hay todo de la vida, de drogas y todo esto, pero esto del boxeo y un señor como promocionador de boxeador o todo, una cosa así, pues le dijeron a queremos que tú hagas esta cosa. Yo creo que le quisieron hacer que su jugador que se iba a pelear o que se iba a perder a fuerzas o a propósito para que otros pudieran ganar dinero. Entonces no lo quería hacer y le dijeron que pues ¿qué quieres tú para que te hagamos hacerlo así, para que tu peleador pierda, ¿verdad? Y dicen, ¿qué quieres tú? ¿Dinero? ¿Quieres sexo? ¿Quieres drogas? ¿Qué quieres tú para que tú hagas lo que queremos, verdad? Y dice este hombre, poder. Yo quiero poder. Y le dijeron que, pues no te vamos a dar poder. Pero es lo que quería. Y luego entonces dice, ok, dinero, sexo y drogas. Porque lo iban a forzarle a hacerlo de todos modos. Ya saben cómo es la cosa, ¿verdad? Esto de la mafia y todo esto. Pero él quiso el poder. Y esto es a veces lo que el hombre quiere. El poder para manipular y para controlar. Hay personas que están mal en la mente acerca de esto. Quieren poder controlar. Y qué oportunidad de hacer un poquito de engaño unos cuantos años en una congregación para que llega a ser un pastor. Y ya, a ver, imagínate, y hay gente que así es. Un pastor no puede ser así. Y hay del hombre que abusa y manipula de su posición para poder tener más poder. Los pastores van a dar una cuenta al Señor un día por la manera que hicieron su trabajo. Y como yo tengo un temor de Jehová, yo respeto lo que Él ha dicho en su palabra. Yo hago mi mejor esfuerzo, no soy perfecto, pero de hacerlo bien, de llevarlo a cabo bien. Porque así va a ser mi galardón cuando me presento delante del Señor. Dice 1 de Timoteo 5, 17 al 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornada. Un buen pastor es precioso en los ojos de Dios porque quiere decir que él está activamente ayudando a muchos demás
que también son preciosos en los ojos de Dios. Si Dios ama a usted como un miembro de la iglesia, ¿cómo no va a amar al que está haciendo un buen trabajo por usted? O imagínese si usted tiene una hija que se va a casar y usted entiende que ese marido de su hija está haciendo un muy buen trabajo de ser un esposo a ella. Tú vas a amar a tu yerno. Tú sabes que no es perfecto, que no piensa como tú piensas al 100%, pero que está amando y cuidando de su hija. Esto es precioso. Y no todos los padres tienen esta bendición, ¿verdad? Pero esto es la idea de un pastor en los ojos de Dios. Como ama a la gente, ama al que ama a la gente y que sirva a la gente. Necesitamos pastores que serán líderes con convicciones, no pastores que hacen lo cómodo y que toman instrucciones de la grey. Número 4. Las restricciones del pastorado. Naturalmente la posición del pastorado ha sido abusado de 1000 diferentes maneras. Cualquier autoridad puede ser abusado si la persona que lleva la autoridad no siempre busca lo espiritual. Tenemos presidentes carnales, dictadores carnales, jueces carnales, corruptos. Tenemos de cualquier clase de liderazgo que hay y se tiene allí hombre o mujer que ejercita esa posición incorrectamente. Entonces, naturalmente, lo que es un liderazgo aún de la iglesia puede ser abusado. Pero para el pastor bíblico hay restricciones. Cualquier autoridad puede ser abusado. Pero otra vez, hay del pastor que lo hace así. 1 de Pedro 5, 1 al 4. Dice, ruego a los ancianos. ¿Quién es un anciano? ¿Otro nombre para anciano? Pastor, ¿ok? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice Pedro, con ellos, yo testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señoría sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No por fuerza, no torciendo brazos de la gente o con manipulación y estrategia. Voluntariamente dice, no por obligación porque tiene que ser pagado o por obligación de otra persona. Yo soy pastor porque mi padre era pastor y me quiso ser pastor. Por eso tengo que ser pastor. Esto es obligación. Sin señoría sobre de la heredad de Dios. Falté el no por ganancia deshonesta. ¿Qué quiere decir no por ganancia deshonesta? Son demasiados pastores que están en el ministerio para aprovecharse de la gente. Enseguida, sin señoría sobre la heredad de Dios. Algunas personas son adictos al control o a la fama. El pastor no puede servir con motivos ulteriores. Dios ofrece una corona incorruptible a los pastores y diáconos que sirvan a la grey de la manera correcta. Que no se equivoca, entre mayor la posición, mayor la condenación de haber abusado de la autoridad. Si tú tienes una posición de liderazgo, busca hacerlo bien en esa posición, porque tú llevas más contabilidad con tu Dios. Eres jefe de personas, manager de personas donde tú trabajas. Ten cuidado de cómo tú tratas a los demás. Dice 1 de Timoteo 5, 19 al 22, dice, contra un anciano no recibas acusación sino ante 2 o 3 testigos. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Te exhorte delante de Dios y del Señor Jesucristo,
y de sus ángeles escogidos, a que guardes estas cosas sin prejuicios, que nada hagas con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Esto habla de establecer a un pastor. No participas en pecados ajenos, consérvate puro. No se debe llevar una acusación en contra del pastor si no hay suficiente evidencia para comprobar la acusación. Este es el reglamento. De otra manera, si se llevaría cualquier acusación, si se tiene que llevar una acusación en contra de un pastor, tiene que ser con 2 o 3 testigos. Los 3 vimos esto y esto le hace descalificado. Vamos a reprender, vamos a poner un castigo. Esto es la idea. La congregación y la iglesia debe de mantenerse el uno al otro en orden. Esto es la idea. ¿Okay? El pastor no está arriba de que sea reprendido, pero no puede ser cualquier cosita que sale de la mente de uno. Yo escuché la historia de una mujer, miembro de una iglesia, que acusó al pastor de estar en una relación con otra mujer, porque en una tienda le vio al pastor con otra mujer. Y resultó que la esposa del pastor había tintado el cabello nomás la vio por atrás y no se había dado cuenta que la esposa del pastor había tintado el color del cabello. Pero una sola mujer haciendo tanta bulla, ¿verdad? Haciendo tanto problema, diciéndolo a todo el mundo y sin la confirmación de lo que había pasado. ¿Okay? Queremos evitar de todo esto por tener testigos suficientes y así se evite de los problemas así. Pero si el pastor está suficiente mal en una área de su vida o ministerio, con suficientes testigos, se hace público y conocido el asunto y se hace la disciplina adecuada en contra del mismo. Amén, hermanos. Yo me comprometo a ser fieles a ustedes bajo el poder de Cristo, según lo que son mis limitaciones y reglamentos, y ustedes me van a mantener con la contabilidad en lo mismo, ¿verdad? Porque ustedes son la congregación de la misma iglesia. Yo no soy más alto que ustedes, no soy más importante, nomás tengo un papel diferente del papel de un miembro común y corriente. El pastor no está sobre el regaño de haber pecado. Como el llamado siervo de buen ejemplo, la iglesia no puede excusarle por el mal. En este caso, la iglesia se hace responsable del mismo pecado del pastor con que no quiere tratar. Si ustedes saben que yo estoy mal en un área de mi vida y ustedes se callan, se hacen responsables del pecado del pastor. Yo conozco iglesias así. El pastor anda haciendo cosas incorrectas y nadie le dice nada. Esto no es como Dios designó a la iglesia. Quizás alguien aquí ha conocido una iglesia así. Así está muy mal hecho, incorrectamente hecho. No podemos excusar el pastor legítimo, no podemos excusar el pecado legítimo de ninguna persona, ni si esta persona es el mismo pastor de una congregación. Amén. Si se tiene que tratar con el pecado, es igual con un miembro que con un pastor, si el pecado es igual. Y llegamos al último, los diáconos del pastorado. Tanto hablar del pastorado cuando supuestamente es un mensaje acerca del diaconado, pues llegamos a ver la suma importancia del diaconado en relación al pastorado. Los diáconos sirven, no al pastor necesariamente, sirven a la congregación de la manera que hace más tiempo para que el pastor pueda dedicarse a 2 asuntos en particular. ¿Cuáles son los 2 asuntos principales de un pastor? El estudio de la palabra de Dios y la oración a favor de la iglesia. Estudio y oración. Un buen diácono hace posible una más alta nivel de ministerio pastoral
por cumplir con otras obligaciones que la iglesia tiene, dejando al pastor libre de estas otras obligaciones para más estudio y más oración. Espero que esto fue claro. ¿Qué hace un diácono? Él sirva, no al pastor, él sirva a la iglesia, cumpliendo con cosas que ocupan tiempo para que el pastor pueda hacerse libre de aquellos asuntos y estudiar más a la palabra de Dios para presentarlo a la grey y estar en oración. Un buen diácono hace posible una más alta nivel de ministerio pastoral por cumplir con otras obligaciones que la iglesia tiene, dejando al pastor libre de estas otras obligaciones. 1 de Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestas, sin doblez, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean primero puestos a prueba y luego ejerzan el diaconado si fueron irreprensibles. Sus esposas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles de todo. Los diáconos sean maridos de una sola esposa, que gobiernan bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercitan bien el diaconado adquieren para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahorita, de primero los leí 2 listas de las calificaciones de un pastor. Ahora acabo de leerlos la lista de la calificación del diácono. Y no es muy diferente. Lo único que no menciona es esto de poder enseñar la palabra a la gente. Ya vemos lo que es el dinámico, lo que es la diferencia. Es el mismo tipo de persona que el pastor, es fiel. No es incorrecto en su manera de vivir la vida cristiana. Y así sirva para que pueda haber una más alta ministerio por parte de los quienes enseñan la palabra de Dios. Debe ser muy semejante la lista de las calificaciones bíblicas para la posición del pastor. Las 2 listas son relativamente sinónimas. Prácticamente podemos concluir que las 2 listas son para las 2 posiciones. Otra vez, enfatizando que la única diferencia parece ser la aptitud para enseñar como un requisito para el pastor y no necesariamente para el diácono. El diácono tiene que ser igualmente calificado con reglas de santidad y preocupación para la iglesia de Dios. Él no tiene un motivo ulterior, sino que sabe que él está para servir a los hermanos demás. ¿Qué era el versículo donde iniciamos Gálatas 5:13? Al final dice: por amor servíos los unos a los otros. En el griego, la palabra diáconos, creo que es, habla de uno que sirva. No es una persona que tiene poder en la congregación, es una persona que sirva al Señor por medio de servir a la iglesia. Pastor y miembros incluidos, pastor y con los que congregan incluidos, pastores y no pastores incluidos, ¿ok? El diácono es uno que tiene un corazón de guiar a la grey de Dios para la gloria de Dios. Y esto es el mismo corazón del pastor. El pastor y un diácono, los dos tienen el mismo corazón de ayudar y de servir a la congregación unos a otros para seguir la gloria de Dios en esa iglesia en particular. Esto es la conclusión, hermanos. Sin el pastorado, el diaconado no existe. Para comprender el diaconado es necesario que comprendamos lo que es la posición y papel del pastor. El pastor y el diácono trabajan en cooperación para el último bienestar de la iglesia y herencia de Dios en nuestro mundo presente.